Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Temprano yo te buscaré. Un saludo para todos, bienvenidos a este tiempo de devocional en casa. Estamos dando gracias al Señor por permitirnos una vez más poder seguir proclamando su palabra, extendiendo el Evangelio. Hoy ya iniciamos la carta a los Corintios y bueno, esperamos que el Señor nos siga bendiciendo como lo ha hecho en la lectura que llevamos hasta el momento. Bueno, mi nombre es Cristian Peña y tengo el gusto de acompañarte hoy en este tiempo de leer la palabra juntos y responder a ella en oración. Como les decía, iniciamos hoy el libro o la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Esta iglesia particular, como todas las iglesias a las que Pablo les envió su carta, mostrando su cariño y su amor. Esta iglesia, nos dice el libro de los Hechos, había sido fundada más o menos como a eso del año 51. Y por allá en el capítulo 18 del libro de Hechos se nos narra la visita de Pablo a la ciudad de Corinto, cuando él estuvo allí predicando el evangelio, primeramente a los judíos, pero luego, ante el rechazo de ellos, Pablo se enfocó en anunciar el evangelio hacia los gentiles, y allí surge una congregación en la cual Pablo acompaña como más o menos año y medio, dice el libro de los Hechos, y bueno, posteriormente a eso es que Pablo le escribe esta carta. Una iglesia particular, con dificultades y como con luchas, ¿verdad? Pablo había recibido ya una carta de ellos con algunas preguntas, y esta primera carta a los Corintios que tenemos aquí en la escritura trata de responder por parte de Pablo algunas interrogantes que los hermanos tenían en relación al matrimonio, el divorcio, la comida, los ídolos, las ofrendas y demás. Pero también Pablo quiere enviar esta carta para tratar un serio problema de división que tenía la iglesia y un caso de inmoralidad sexual que estaremos viendo en los próximos días. Pero bueno, quiero invitarlos a leer entonces en el primer capítulo de esta carta, el verso 4 al verso 9. Dice el apóstol Pablo: siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él en Cristo Jesús les ha dado su gracia. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo, de modo que no les falta ningún don espiritual mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Bueno, con esta lectura quiero invitarte a que escuchemos esta alabanza y así nos vamos entrando hacia nuestro acróstico de casa. Sublime gracia del Señor, que a mi pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer. Mis dudas
quiero llamar la atención sobre esta primera frase que el apóstol Pablo dice aquí. En el versículo 4 él dice: siempre doy gracias a Dios. Esta palabra denota la continuidad del apóstol Pablo en reconocer la obra de Dios en la vida de los corintios. Y es muy interesante, ¿sabes?, que Pablo haga esto precisamente en una carta en la que se deja ver muchas de las dificultades de la iglesia, una iglesia imperfecta, una iglesia que batallaba con tantas cosas, con inmoralidad sexual, como mencionamos hace un momento, con la división. Algunos de ellos decían: yo soy de Pablo, otros decían: yo soy de Apolos, otros decían: yo soy de Cristo. Rivalidades. Algunos creían que tenían dones mejores o más importantes que otros, se creían más espirituales. Y a pesar de todo ese tipo de cosas, de tener dentro de la iglesia pecado y todo esto, me llama tanto la atención que Pablo dice en este verso: siempre doy gracias a Dios por ustedes. Sin duda que el apóstol Pablo tenía un corazón que amaba a esta iglesia, que en medio de las luchas y dificultades que ellos tenían, Pablo puede reconocer la obra de Dios en ellos, y que Pablo está valorándoles a ellos por lo que son en Cristo, por lo que el Señor ha hecho en sus vidas, por la manera como los ha rescatado y los ha redimido. De hecho, del versículo 5 en adelante es como una expansión, ¿cierto?, o una muestra de las razones por las cuales Pablo está tan agradecido con el Señor. Qué gran ejemplo que nos da el apóstol Pablo aquí. Eso, ¿sabes?, me hacía pensar en nosotros ahora que vamos a orar en confesión, porque pensaba que a veces nosotros nos cuesta mucho reconocer en nuestro hermano el valor que tiene él por la razón de que Dios ha llevado a cabo su obra en él, de que Cristo Jesús también ha pagado un precio por ese hermano. Y creo que a veces nosotros, por las imperfecciones y porque no me gustó algo del hermano, o porque no me gusta cómo habla, o no me gusta cómo dijo tal cosa, es decir, como que de alguna manera circunstancias hacen que minimicemos el valor que tienen nuestros hermanos, arraigado pues en la obra de Cristo Jesús. Y yo quiero invitarte para que en este momento oremos al Señor y le pidamos perdón por eso, que le pidamos perdón por las veces que no hemos estimado a nuestros hermanos de esta manera que Pablo lo hacía. Quizá nos hemos centrado más en el problema, nos hemos centrado más en lo que no nos gusta, y razones tenemos todos nosotros, quizá muchas razones para descalificar. Pero Pablo es un gran ejemplo que nos dice que por encima de esas cosas está el amor, la gratitud, porque aquel que está a nuestro lado, aquel que decimos ser nuestro hermano, también él fue comprado con precio alto, y eso hace que nosotros le amemos y le veamos con ojos distintos. Así que oremos al Señor en este sentido. Amado Dios, qué gran ejemplo que nos da el apóstol Pablo, escribiendo tan amorosamente a una iglesia con grandes problemas, una iglesia imperfecta, pero que a pesar de su imperfección, Pablo no oculta, no niega, por el contrario reconoce tu obra en ellos. Y eso es lo que llena al apóstol Pablo de gozo y de alegría, de que él puede decir de que estos hermanos, estos corintios, con todas sus dificultades y luchas, fueron de aquellos a los que también el Señor escogió para salvación. Padre, te queremos pedir perdón en esta hora por las veces que hemos minimizado el valor de nuestros hermanos, y quizá por alguna diferencia en pensamiento, o por alguna diferencia en práctica, o en algo que quizá nosotros catalogamos o consideramos que no es digno
de nuestro hermano, Señor, nos ha generado separación, división. Nos ha llevado a no reconocer que esa persona, ese hermano o esa hermana, también fue por a quienes tú, Señor, pagaste un precio tan alto, a quien tú también, Señor, llenaste de tu gracia y de tu misericordia. Perdónanos, Señor, las veces que no valoramos y estimamos a nuestros hermanos, y te rogamos que nos ayudes a seguir este ejemplo maravilloso del apóstol Pablo, quien continuamente oraba y daba gracias por sus hermanos los corintios. Te rogamos esto, Señor, confiados en tu obra, de que tú nos perdonas y nos limpias, Señor, no por nuestras habilidades o porque no lo merecemos, sino por la obra maravillosa de Cristo Jesús. Oramos, Padre, así, Señor, en tu nombre. Amén. Bueno, te invito para que escuchemos esta próxima alabanza y únete para que cantemos juntos el nombre de nuestro Señor. Considera aquel que siendo igual a Dios se despojó. Considera aquel que semejante al hombre descendió. Considera aquel que se encarnó y debilidad sufrió. Considera aquel que fue tentado en todo y no pecó. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré con los ojos en Jesús. Entramos ahora a nuestra segunda letra y palabra, que es adoración. Sabes que cuando Pablo hace esta descripción en los versos 5 en adelante, dando las razones por las cuales él está tan agradecido con Dios por la vida de los corintios, él hace marcado énfasis en la manera como Dios ha provisto a los corintios. Él deja claridad en que ellos no han recibido ni las riquezas de Dios, ni el conocimiento de Dios, ni la palabra de Dios por un atributo que hubiese en ellos, por una habilidad o porque se lo merecieran. Todo lo contrario. De hecho, todos los verbos que Pablo usa aquí en estos versículos es lo que conocemos en el idioma original como que son pasivos, es decir, que no es la persona quien la realiza, sino que es otro que ejerce la acción, y en este caso es Dios ejerciendo la acción sobre los corintios. Es Dios quien, dice el apóstol Pablo, llenó con toda riqueza la vida de ellos. Es Dios quien les dio conocimiento a ellos. Es Dios quien los ha confirmado. Es Dios quien los mantiene firmes. Ellos son receptores de la gracia y la misericordia de Dios. Y esas palabras son exactamente aplicables a ti y a mí hoy. Nosotros también, como Pablo dice a los corintios, somos aquellos que hemos recibido de parte de Dios. Hemos obtenido, no por nuestro esfuerzo, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Así que quiero animarte a que en este momento elevemos una oración de adoración para reconocer a nuestro Dios, este Dios que es generoso, que nos ha dado de su voluntad, de su buena voluntad a cada uno de nosotros, que nos ha mostrado que Él es un Dios que provee, que es amplio en darnos de Él para nosotros, que no lo merecemos,
Y en ese sentido quiero invitarte para que oremos al Señor y reconozcamos que Él es un Dios proveedor, que nos ha bendecido de tantas maneras, especialmente cuando nos llena de su gracia, de su misericordia, de la comprensión de la palabra. El versículo 9 dice: fiel es Dios, fiel es Dios. Este es nuestro Dios que es confiable, que es fiel, que Él actúa por quien Él es. Él no está actuando por nosotros, y eso es precioso. Así que bueno, oremos al Señor en adoración. Padre, queremos adorarte en esta hora, reconocer que tú eres el Dios generoso, que nos has dado de tus dones a cada una de nuestras vidas sin que nosotros lo merezcamos. Tú eres el Dios que eres fiel, Señor, fiel a tu palabra, fiel a tus promesas. No te mueves por nosotros, o por la manera en que nosotros respondamos, o por la manera en que nosotros hayamos sido en el pasado. Tú eres fiel a tu palabra, eres fiel a tus promesas. Y queremos adorarte ahora, Señor, porque podemos ver cuán grande, cuán misericordioso eres tú, dándonos de los dones tuyos, llenándonos de sabiduría, llenándonos de tu riqueza. Bendito eres tú, Padre Santo y maravilloso, quien nos ha colmado de todos tus bienes, quien nos has bendecido, como dice otra porción bíblica, nos has bendecido con toda riqueza tuya, Señor. Padre, recibe nuestra adoración en esta hora, recibe nuestro reconocimiento a ti, que eres el Dios vivo, el Dios real, único y verdadero. Te adoramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos sigue adorando el Señor allí a través de esta canción y nos preparamos para nuestra próxima palabra. Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. El verso 6 y 7 dice: así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo, de modo que no les falta ningún don espiritual mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Ahora que pensamos en levantar nuestra oración al Señor en súplica, en clamor a Él, yo quiero invitarte a que oremos en este sentido. Mira, el apóstol Pablo está enfrentando a la iglesia de los Corintios en un tema crucial, y era la unidad, porque la iglesia presentaba divisiones. A partir del versículo 10 vamos a notar cómo Pablo dice que ha recibido informe de que la iglesia se ha dividido. Hay unos buscando resaltar como su maestro y resaltar que son seguidores de uno o de otro. Pero Pablo, precisamente antes de entrar en esta discusión y de confrontarlos a ellos con la verdad del Evangelio, Él les hace recordar a ellos, o recalca para los corintios y también para ti y para mí, este hecho de que nosotros lo que tenemos viene de parte de Dios, y que eso pretendía de alguna manera reducir los conflictos, reducir la altivez y el orgullo que había. Así que Pablo está ahogando y dando estas palabras para tratar el tema de la división de la iglesia. Y yo quiero, ahora que vamos a suplicar al Señor, pedirte que oremos por esto. Oremos al Señor porque bendiga a su iglesia para mantenerse en unidad, que nuestros pies puedan mantenerse
sobre estas verdades, de que aquí no hay ninguno más que otro. Pablo está dejando claridad en esto. Ellos no han recibido dones de manera especial porque tengan talentos especiales o porque sean mejores unos que otros. Pablo está dejando claridad que ellos han sido colmados de todas las bendiciones simple y sencillamente por la gracia de Dios, y que han recibido estas bendiciones todos, no solamente uno, sino toda la iglesia ha recibido esto. Así que eso ha de guardarnos y de ayudarnos a luchar contra la división, contra el orgullo, la altivez, la vanagloria. Así que oremos al Señor y pidamos que Él nos ayude a nosotros, cada uno de nosotros, a ser agentes que unimos y no que dividimos. Padre bendito, venimos a ti frente a este panorama de la iglesia de Corintios, Señor. Y ante esta realidad de una iglesia que se dividía, que unos creían ser mejores que otros, que algunos consideraban que tenían mejores dones que otros, que algunos consideraban también que tenían un maestro o a quien seguían mejor que otros, Señor. Y Pablo viene para decir que nada de esto es correcto. Y él comienza su carta intencionalmente resaltando este hecho de que ellos todos habían sido bendecidos por pura gracia. Ellos no tenían dones ni tenían bendiciones tuyas porque algo hubiese en ellos que les hiciera merecedores. No, Señor, todo lo contrario. Solamente por tu gracia habían recibido. Padre, queremos orar por la unidad de tu iglesia. Queremos pedirte que tú bendigas a la iglesia, tu iglesia local, en este caso nuestra congregación, pero también a tu iglesia general, para que nos ayudes, oh Dios, a ser personas que trabajamos más por la unidad del cuerpo y no por la división, que podemos vernos todos como bendecidos por ti de igual manera, que tú nos has comprado, tú nos has salvado a todos nosotros, y que eso ha de ser motivo suficiente para amar la unidad, para amar el compañerismo, para amar la hermandad. Te pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que tú bendigas a tu iglesia y que nos ayudes, Señor, en esto, Padre, que Pablo, el apóstol Pablo, guiado por ti, estaba tratando. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermano, sigue intercediendo allí donde estás y vamos cantando esta próxima alabanza. Bien, llegamos a nuestro último espacio en donde nos dedicamos a las acciones o acción de gracias, gratitud al Señor por lo que Él hace en medio de nosotros. Pablo en este texto tan cortico menciona tantas cosas que el Señor hace por nosotros. Mira como el versículo 8 dice que Él nos mantendrá firmes hasta el fin. Qué promesa más maravillosa. Que a pesar de las luchas y de las dificultades por las que pasemos y atravesemos, Dios nos mantendrá firmes en nuestra fe.
Y queremos dar gracias a Dios por eso. También por la iglesia, demos gracias por la iglesia. Pablo escribe esta carta a una iglesia que es imperfecta, con problemas, con dificultades, pero nosotros estamos agradecidos con Dios porque nos ha puesto en una familia de la fe, nos ha puesto en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Y eso nos hace vernos no como solitarios, nos hace vernos como una comunidad que camina junta, que crecemos juntos y que reconocemos nuestra necesidad unos de otros. Así que en ese sentido agradezcamos al Señor, pero también que esto nos conlleve a poder pensar en acciones. Y yo quiero animarte a pensar en lo siguiente. Pablo en este pasaje está mostrando su continuo oración, acciones de gracias. Él dice: gracias doy a Dios por ustedes. Esa gratitud lo llevaba a orar, a interceder. No alcanzamos a imaginar los tiempos que Pablo tenía intercediendo por esta iglesia y orando para que esta carta que él enviaba surgiera efecto en los corazones de los hermanos y pudieran corregir y pudieran madurar y crecer en la fe. Y así tú y yo también debemos de responder, orando, intercediendo, clamando por nuestra iglesia. Si tú tienes por quién orar, en nuestro chat tenemos muchas peticiones, necesidades. Qué bello que tú y yo podamos orar de continuo por la iglesia, que nos ayude a recordar que somos parte de una iglesia y que amamos la comunidad, que no es perfecta, por supuesto que no lo es, pero que ese es el lugar donde Dios nos ha puesto y que ese es el lugar donde Dios nos permite ser ministrados y ministrar también a la vez a otros. Así que, bueno, te invito para que oremos así y cerramos este devocional en casa. Padre, queremos darte gracias por tus bendiciones, por la manera como tú nos aseguras en este texto, por medio del apóstol Pablo, tantas bendiciones que tú nos has dado, Señor, en Cristo Jesús. Especialmente que tú nos prometes mantenernos firmes, Padre, hasta el final, Señor. Qué bella promesa. Gracias por eso. Gracias por la iglesia, que es imperfecta, pero es la iglesia, son nuestros hermanos. Y eso, Señor, ha de ser motivo de gratitud. Lo era para el apóstol Pablo. Era motivo de gratitud recordar a los corintios, Señor. Una iglesia nada fácil, pero lo recordaba con gratitud y mostraba su amor en la oración. Ayúdanos a nosotros también, Padre, a que podamos tener esta práctica, este hábito de orar por nuestra iglesia, de orar por los hermanos, de recordarlos, de traerlos delante de tu presencia, de interceder por sus necesidades y por sus peticiones, que nos ayuda a nosotros a recordar una y otra vez que esta es la familia de la fe en la cual así a ti te ha placido ponernos, Señor, y que es esos hermanos, esas hermanas, quienes tú usas para ministrarnos y a quienes también, Señor, tú les concedes el ser ministrados por nosotros. Padre, te damos a ti la gloria y la honra y toda la alabanza por lo que tú haces en medio de nosotros, en medio de tu iglesia. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos queridos hermanos, llegamos al final de este devocional en casa. Les invitamos a dejar sus comentarios o peticiones en este chat, a seguir leyendo la palabra del Señor ahora en esta primera carta a los Corintios y a seguir también estos devocionales en casa que son de gran edificación para todos nosotros en nuestro peregrinaje, camino de la fe. Bueno, que Dios te bendiga y será hasta nuestro próximo devocional en casa. Tempranito en la mañana, al despertar el sol naciente, tengo el corazón colmado de gratitud ferviente. En un papel no lograría escribir mis pensamientos. Han sido tantas bendiciones que me embarga el sentimiento. Las pequeñas cosas y maravillosas son la muestra de tu amor, provocando este clamor.
alegremente gracias y por siempre gracias, mi Señor y Dios. Eternamente gracias, te daré las gracias solamente y para siempre a ti. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Tu diestra me ha sostenido.